Buenos días, hoy es el día 6 de mayo y aquí vamos a empezar con nuestra lección de hoy. Herramientas del laboratorio. Los instrumentos de laboratorio se usan para medir y recolectar información en el laboratorio. Saber cómo usar estos instrumentos es importante para medir de manera precisa y correcta. Los instrumentos comunes incluyen balanza de 3 barras, cilindro graduado, regla, báscula de resorte, brújula, microscopio, cronómetro, telescopio y termómetro. Balanza de 3 barras. Se usa para medir la masa de objetos sólidos en gramos. Tiene 3 barras que miden la masa en 3 unidades, decenas y centenas. Cilindro graduado. Un cilindro graduado se usa para medir el volumen de un líquido en mililitros. Se lee observando la parte inferior de la curva del cilindro. Esta curva del líquido se llama menisco. Regla. Una regla se usa para medir la longitud de los objetos. Usualmente tiene 2 bordes, una para sistema métrico, centímetros, y otra para sistema inglés, pulgadas. Báscula de resorte. Se usa para medir el peso o la fuerza gravitacional de un objeto. Se usa poniendo un objeto en el gancho que está al final de la báscula, en esta parte de aquí. El peso se muestra en la báscula en newtons o libras. Brújula. Es un instrumento que detecta los campos magnéticos. Cuando no hay campos magnéticos locales, la brújula detecta el campo magnético de la Tierra. La flecha de una brújula normalmente apunta hacia el norte, así que una persona usando una brújula puede decir hacia qué dirección, norte, sur, este o oeste, está viendo. Microscopio. Se usa para ver objetos, tal como las células que son muy pequeñas para verse a simple vista. Cronómetro. Se usa para medir el tiempo en segundos y minutos. Telescopio. Se usa para ver objetos como planetas y lunas que están muy lejos. Y termómetro. Se usa para medir la temperatura, ya sea en grados Celsius o grados Fahrenheit. Un termómetro se lee observando el número que aparece arriba de la línea roja dentro del termómetro. Ok, luego sigamos a las preguntas. Ustedes solo van a tener que contestar 10 preguntas, pero son entre 30 preguntas total que existen que va a salir las 10 preguntas de ustedes. Para ver si están mirando el video. Cuando terminen de mirar el video, deben poner en el comentario en Google Classroom, hoy es el día 6 de mayo. Esto me va a dar la prueba de que están realmente viendo los videos. Entonces, otra vez, cuando terminen de ver el video, vuelva al Google Classroom y haga un comentario en la asignación de hoy diciendo hoy es el día 6 de mayo. Esto me va a probar que están realmente haciendo la tarea, mirando los videos y después contestando las preguntas de la prueba. Ok, vamos entonces a empezar a repasar estas preguntas para que puedan seguir todos con 100%. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes opciones puede ser considerada como un peligro en el laboratorio? A. Todas estas. B. Zapatos abiertos. C. Ropa holgada. O D. Pelo largo. La respuesta es A. La respuesta número 1 es A. Todos estos. Y la explicación. Tener el cabello largo, la ropa suelta o los zapatos abiertos puede ser riesgoso en el laboratorio. Antes de entrar en el laboratorio es importante recogerse el pelo y las mangas y ponerse equipo de protección, como gafas de seguridad, delantal de laboratorio, guantes o protectores de zapatos. Pregunta número 2. Hay 50 estudiantes en el auditorio. 10 de estos estudiantes son de grado 6. 20 de los estudiantes son del grado 7 y el resto de los estudiantes son del grado 8. Se escoge un estudiante al azar entre el auditorio. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea del sexto grado? A, 20%, B, 40%,
C 4% o D 34%. Y la respuesta del número 2, que se desapareció, es B. Hay 20 alumnos del grado 6 en el auditorio. Hay 50 estudiantes en el auditorio en total. Por lo tanto, la probabilidad de que un alumno sea de grado 6 al ser escogido del auditorio es 20 dividido por 50 o 0.4. Para convertir el punto decimal en un porcentaje, se multiplica el decimal por 100 y ahí quedamos con 40%. Pregunta número 3. Andrea está usando una probeta para medir el volumen de agua. ¿Cuál de los siguientes procedimientos es correcto para leer el volumen de agua en una probeta? 1. Sostener la probeta en la mano para que la superficie del agua esté al nivel de los ojos. 2. Situar la probeta en una superficie plana y agacharse para que la superficie del agua esté a nivel de los ojos. 3. Tomar la lectura de la parte inferior de la curva de la superficie del agua. O 4. Tomar la lectura desde el punto más alto de la superficie del agua. Tienes que elegir cuál de estas oraciones están correctas. La respuesta del número 3 es B. Al medir el volumen de un líquido en una probeta, esta debe de situarse en una superficie plana, como una mesa, y la persona que lee el volumen debe agacharse para que la superficie del líquido esté al nivel de los ojos. Es importante tomar las lecturas al nivel de los ojos para evitar los errores causados por la perspectiva. Además, las probetas no deben ser sostenidas por una persona mientras se intenta leer el volumen, pues la probeta puede inclinarse y dar lugar a una lectura incorrecta. Cuando el agua u otros líquidos están contenidos en una probeta, la superficie del agua se curva hacia arriba en los bordes. Esta curvatura se denomina menisco y es causada por la interacción entre las moléculas del líquido y las moléculas del recipiente. Las lecturas siempre se deben tomar en la parte inferior del menisco. Pregunta número 4. Ana llevó a cabo un experimento para determinar la temperatura promedio más alta durante los primeros 10 días del mes de febrero en Richmond. Los datos que ella recopiló se muestran en la siguiente tabla. Febrero 1, 30 grados Celsius. Febrero 2, 34 grados y así sigue. ¿Cuál es la moda en este conjunto de datos? La respuesta del número 4 es... y no me mostró. D. La moda es el número que aparece con mayor frecuencia en el conjunto. Usualmente es muy útil ordenar los números de los datos del menor al mayor. Entonces se ponen todos los números en orden, se ve 26 grados, 26, 30, 30, 34, 34, 34, 38, 40, 40. 34 grados Celsius es la temperatura que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Por lo tanto, la moda es 34 grados Celsius. La pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes objetos es un vaso de precipitación? Mira los 4 vasos. Y la respuesta del 5 es, se lo pasé. D, la letra D, perdón. La Y muestra la imagen de un vaso de precipitación. Todas las herramientas de laboratorio que se muestran, una probeta, Z, un vaso de precipitación, Y, un tubo de ensayo, W, y una matraz de Erlenmeyer, X, pueden estar hechos de plástico o de vidrio y tienen una gran variedad de tamaños. Las probetas son usadas para medir volúmenes de líquidos, mientras que los vasos de precipitación, tubos de ensayo o matrices son principalmente usados para almacenar o calentar sustancias.
Pregunta número 6. Trina llevó a cabo un experimento para determinar el promedio de sal en un litro de agua de mar, permitiendo que el agua se evapore y midiendo la sal restante. Sus resultados se presentan a continuación. ¿Cuál es la medida del peso de la sal precipitada? ¿Okay? Y la respuesta del número 6 es D. La media es el promedio de las medidas del conjunto. Para encontrar la media se suman todos los números del conjunto. 8.3 gramos más 3.9 gramos más 11.7 gramos más 14.6 gramos es igual a 48.5 gramos. Después se divide el resultado entre el número de elementos del conjunto. Entonces sumamos 4 números y llegamos a 48.5 gramos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es dividir 48.5 gramos dividido por 4 es igual a 12.125 gramos. Pregunta número 7. Las balanzas de triple brazo se usan para medir la masa de un objeto. ¿Qué debe hacerse al utilizar una balanza de triple brazo? A. Asegurarse de que la balanza esté en una superficie plana. B. Todas estas. C. Asegurarse de que los contrapesos de la balanza estén en cero. O D. Asegurarse que el plato de la balanza esté limpio y libre de desechos. Okay. Y la respuesta del número 7 es B. Antes de usar una balanza de triple brazo, es necesario asegurarse de que el plato esté limpio y libre de desperdicios. Si algún objeto se queda en la balanza, este puede contaminar lo que se está midiendo y provocar una medición incorrecta. Asegurarse de que la balanza esté en una superficie plana. Si la balanza no está nivelada, las lecturas serán inexactas. Asegurarse que los contrapesos estén en cero y la balanza esté en cero. Si la balanza no se encuentra bien ajustada en cero, todas las medidas serán inexactas. Pregunta número 8. La siguiente tabla muestra las temperaturas tomadas en Grassy Plains durante la semana pasada. Las previsiones del meteorólogo para el día de hoy, viernes, dicen que va a ser más cálido que el jueves, pero no tan cálido como el lunes. Él estima que la temperatura máxima del día de hoy será de 33 grados Celsius. ¿Es su estimación razonable? No. A. No, su estimación no es razonable porque la estimación debe ser igual que la temperatura más frecuente, 34 grados Celsius. B. No, su estimación no es razonable porque es imposible dar una estimación de los patrones de la temperatura o del clima. C. Sí, su estimación es razonable porque 33 grados Celsius es la temperatura promedio del lunes y jueves. O D. Sí, su estimación es razonable porque es mayor que la temperatura del lunes, pero menor que la temperatura de jueves. La respuesta del 8 es C. Y la explicación. Sí, su estimación es razonable. El lunes la temperatura fue de 34 grados Celsius. El jueves la temperatura fue de 31 grados Celsius. Ya que 33 se encuentra en medio de 31 y 34, la estimación del meteorólogo es razonable. Los patrones cíclicos, como los del clima o la temperatura, se pueden utilizar para hacer predicciones sobre acontecimientos futuros. 9. Roberto no estaba seguro cómo leer una regla graduada en centímetros y por eso le pidió ayuda a su compañero de laboratorio. ¿Cuál es la longitud de la línea que se encuentra sobre la regla? Es decir, ¿cuál es el tamaño de esta línea negra que está encima de la regla? 12.5 centímetros, 11 centímetros, 12 centímetros o 11.5 centímetros. Y la respuesta del número 9 es C, 12 centímetros.
Un extremo de la línea negra se encuentra en la marca de 0 centímetros y el otro extremo de la línea se encuentra en la marca de 12 centímetros. Por lo tanto, la longitud de la línea negra es 12 centímetros menos 0 centímetros, que es igual a 12 centímetros. Las reglas graduadas en centímetros miden distancias y longitud. Las unidades comunes de longitud y distancia son milímetros, centímetros, metros o kilómetros. Pregunta número 10. Teresa calentó un vaso de precipitación sobre una rejilla. Después colocó la solución sobre el mostrador para que se enfriara. Su compañera de laboratorio, Melissa, no se dio cuenta de que el vaso estaba caliente y lo tocó con los dedos. ¿Qué debe hacer Melissa para tratar la quemadura? A. Mantener los dedos debajo el chorro de agua fría. B. Untar mantequilla, aceite o crema en los dedos. C. Ponerle los dedos en la boca. O D. Agitar los dedos rápidamente a través del aire. La respuesta del número 10 es A. El mejor tratamiento para las quemaduras y la exposición a sustancias químicas es colocar la zona afectada bajo un chorro de agua fría. Contrariamente a la creencia popular, la mantequilla, el aceite y la crema guardan el calor y contribuyen a la formación de ampollas. Pregunta 11. Ricardo leyó que puede resultar perjudicial comer más de 4.500 miligramos de sal de mesa en un día. Él quiere saber cuánta sal es 4.500 miligramos, pero su báscula solo usa los gramos como unidades. ¿Cuántos gramos de sal él debe medir en la báscula? Y la respuesta de la pregunta 11 es D. Para convertir unidades de medida, primero es necesario determinar el factor que es conocido y el factor que se desconoce. En este caso, el factor conocido es el número de miligramos y el factor desconocido es el número de gramos. Después se necesita un factor de conversión. El factor de conversión se necesita para resolver este problema es 1000 miligramos es igual a 1 grama. Finalmente, el método del factor de conversión puede aplicarse. En este método de factor de conversión, al factor que es conocido se escribe primero. Después, el factor de conversión se escribe en el numerador con la unidad del factor desconocido, y la unidad del factor conocido aparece en el denominador, tal como se presenta. Por lo tanto, Ricardo debió haber pesado 4.5 gramos de sal. Pregunta 12. Antonio estaba midiendo la temperatura de una solución cuando accidentalmente se le cayó el termómetro al suelo. ¿Qué es lo que debe de hacer inmediatamente? A. Avisar al maestro. B. Usar una toalla de papel para recoger los pedazos. C. Cubrir las piezas rotas con una toalla. O D. Usar una escoba y un recogedor para recoger las piezas. Respuesta del 12 es A. Decir al maestro. En el momento en que algo se rompe, lo mejor es avisar inmediatamente al profesor. A continuación, el profesor puede darte las instrucciones adecuadas para limpiar. En esta ocasión hay dos peligros potenciales. El primero de ellos es el vidrio roto. El segundo es el contenido del termómetro. Para limpiar el vidrio roto, lo más apropiado es utilizar una escoba y un recogedor para las piezas grandes. Estas piezas después deben colocarse en un contenedor especial para vidrio roto. Después se usa una toalla de papel húmeda para limpiar los pedazos más pequeños. Se debe usar guantes para prevenir lesiones en las manos. Aunque la mayoría de los termómetros de las escuelas ya no contienen mercurio, si hay mercurio se debe succionar con una pipeta y colocarlo en un recipiente especial. La sobreexposición al mercurio puede causar náuseas, dermatitis o incluso la muerte. Pregunta 13. ¿Cómo se escribe el número estándar 1700 en una notación científica? La respuesta es B.
Un número está escrito en notación científica cuando se expresa de la siguiente forma: A por 10 al n. Cuando A es mayor cuando A es mayor que o igual que 1, pero menor que 10 y n es un entero. Para escribir 1700 como una notación científica, se debe de mover el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. Para compensar el movimiento del punto decimal, se debe multiplicar por 10 al tercero. Así, el número estándar 1700 es escrito 1.7 por 10 al tercero en notación científica. Pregunta 14. En un cubo se colocaron tarjetas de colores en las siguientes cantidades: un rojo, 4 amarillo, 4 azul y 3 verde. Se extrajo del cubo una tarjeta al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la tarjeta seleccionada sea azul? Respuesta del 14 es C. Hay 12 tarjetas en total dentro del cubo. 1 más 4 más 4 más 3 es igual a 12. 4 de estas tarjetas son azules, por lo tanto la probabilidad de que sea seleccionada una tarjeta azul es 4 de 12 o un tercio. Estamos por la mitad. Pregunta 15. Supongamos que Gabriela descubrió que una granja de cerdos está contaminando un río cercano con unos productos químicos llamados nitratos. Ella tomó varias muestras del agua a distintas distancias de la granja porcina y midió la cantidad de nitratos en cada una de las muestras. ¿Cuál de las siguientes gráficas tiene los ejes correctamente etiquetados para mostrar sus resultados? W dice millas río abajo, cantidad de nitratos. La X dice millas ríos abajo, tipo de contaminante. La Y dice tipo de contaminante y millas río abajo. Y la Z dice cantidad de nitratos, millas río abajo. Okay. Esta es la pregunta 15. Vamos a ver la respuesta. ¿Cuál es? Y la respuesta del 15 es la letra D. Al hacer una gráfica de los resultados de un experimento, la variable independiente, la variable que es controlada o manipulada por el experimentador, va en el eje horizontal, es decir, lo que está abajo. Y la variable dependiente, la variable que responde a la variable independiente, va en el eje vertical, es decir, que la que está a la izquierda. En este caso, la variable independiente es la distancia río abajo y la variable dependiente es la cantidad de nitratos. Los datos están correctamente presentados por los ejes en la gráfica Z. Okay, pregunta 16. Anabel utilizó un cronómetro para medir cuánto tiempo corrió. Activó el cronómetro al comenzar a correr y lo detuvo cuando terminó. A continuación se muestra el cronómetro tal como quedó cuando Anabel detuvo. ¿Cuánto tiempo corrió Anabel? ¿22 segundos, 19 segundos, 27 segundos o 25 segundos? Tienen que leer el número aquí. ¿Qué número es? Y la respuesta del 16 es A. El cronómetro muestra que Anabel corrió por 22 segundos. El tiempo se mide frecuentemente con un cronómetro y se registra en unidades tales como las horas, los minutos y los segundos. Pregunta 17. Como parte de la investigación de laboratorio, Emilio midió el volumen de agua en un cilindro graduado. ¿Cuál de las siguientes opciones identifica correctamente el volumen de agua en el cilindro graduado? Eso tiene que ver en qué parte se va a medir. ¿Se va a medir aquí o se va a medir aquí? A dice 33.5 mililitros, B 33 mililitros, C 35 mililitros o D 34 mililitros. Y la respuesta del 17 es B. Cada incremento en la escala del cilindro graduado representa 1 mililitro. Cuando leemos el volumen de un líquido usando un cilindro graduado, la medida se lee en el fondo del menisco, es decir, la curva de la superficie del líquido. En este ejemplo, la parte inferior del menisco marca un volumen de 33 mililitros. Pregunta 18.
Observa el siguiente termómetro. Aproximadamente, ¿qué temperatura puedes leer en el termómetro? ¿Cuál es la temperatura? 74 grados, 89, 94 o 81. Okay. Y la respuesta del 18 es B. Los termómetros se utilizan para medir la temperatura. Un termómetro se lee observando en qué número se detiene el líquido del termómetro. Si el líquido se queda entre líneas, se debe hacer una estimación razonable. En este caso, el termómetro marca aproximadamente 89 grados Celsius. Pregunta 19. El cilindro graduado que se encuentra a la izquierda contiene 20 mililitros de agua. Estima la cantidad de agua que se encuentra en el cilindro graduado de la derecha. Aproximadamente 90 mililitros, 60, 30 o 40 mililitros. Y la respuesta es B. El cilindro graduado de la derecha contiene cerca de 3 veces más agua que el cilindro graduado de la izquierda. Por lo tanto, este contiene aproximadamente 3 por 20 mililitros es igual a 60 mililitros. Entonces la respuesta era 60 mililitros. Las matemáticas usualmente se usan para determinar la dosis de los medicamentos, hacer dibujos a escala, graficar los datos de las investigaciones científicas. Con esta información, ¿a qué conclusión se puede llegar sobre las matemáticas? A. Las matemáticas no tienen aplicaciones útiles. B. El uso de las matemáticas se limita solo a unas pocas situaciones. C. Todas las investigaciones científicas deben usar matemáticas. O D. Las matemáticas pueden ser utilizadas en muchos diferentes tipos de tareas. La respuesta del 20 es D, que se puede usar en muchos tipos diferentes de tareas. Las matemáticas pueden ser utilizadas en muchos diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, puede usarse para prescribir medicamentos, ver dibujos a escala, hacer mediciones al cocinar y determinar las cantidades de material que se necesita para construir una cosa. Las matemáticas pueden utilizarse también en investigaciones científicas, aunque no siempre es indispensable. Las matemáticas pueden ser utilizadas en investigaciones científicas al hacer preguntas, al recopilar, organizar y presentar o comunicar datos, al plantear y apoyar explicaciones convincentes. Pregunta 21. Los microscopios se usan para observar objetos muy pequeños. ¿Cuál de los siguientes es el procedimiento correcto para operar un microscopio? A. En primer lugar, se debe enfocar con una lente de baja potencia. Después se puede cambiar a una lente de mayor potencia si es necesario. B. Usar la perilla de enfoque fino con la lente de baja potencia y utilizar el botón de enfoque grueso con la lente de alta potencia. C. Retirar y agregar muestras mientras que la lente de alta potencia está seleccionada. O D. En primer lugar, enfocar la muestra con una lente de alta potencia y después cambiar la lente por una de menor potencia si es necesario. Y la respuesta de 21 es A. Cuando operamos un microscopio, siempre debemos poner el objeto en foco con la lente de menor potencia en primer lugar, después cambiar a la lente de mayor potencia y ajustar el enfoque con la perilla de enfoque fino si es necesario. Nunca se debe de utilizar la perilla de enfoque grueso o sustituir la muestra mientras la lente de alta potencia está seleccionada. Debido a que la lente de alta potencia está tan cerca de la muestra, estas acciones podrían resultar en que la lente se raye o que se eche a perder la muestra. Pregunta 22. Una ecuación es una expresión matemática que describe la relación entre dos variables. Los variables son letras o símbolos que representan cantidades específicas. Las ecuaciones pueden usarse para describir cómo la cantidad de algo cambia con el paso del tiempo. Por ejemplo, la velocidad de un objeto puede ser calculada usando la siguiente ecuación. S es igual a d dividido por t. En esta ecuación, S representa la velocidad del objeto,
D representa la distancia que ha recogido el objeto y T representa el tiempo que le tomó al objeto recoger la distancia. Ahora supongamos que dos coches están viajando en una autopista. El coche 1 recoge 120 millas en 2 horas. Si el coche 2 recoge 80 millas en la misma cantidad de tiempo, ¿qué auto, de acuerdo con la fórmula, se desplaza a una velocidad más rápida? A. El coche 1 está viajando más rápido que el coche 2. B. El coche 1 y 2 están viajando a la misma velocidad. C. Los coches 1 y 2 están completamente en reposo. O D. El coche 2 está viajando más rápido que el coche 1. La respuesta del 22 es A. De acuerdo con la fórmula, ya que el coche 1 recogió una distancia mayor que el coche 2 en la misma cantidad de tiempo, el coche 1 se desplaza más rápido que el coche 2. Javier está llevando a cabo un experimento para determinar la cantidad de hidróxido de magnesio que se precipitan de una solución acuosa de un cuarto de galón de agua, 1 cucharada de sal de Epsom y 2 cucharadas de amoníaco. Ambos compuestos son solubles en agua. El amoníaco contiene hidróxido de amonio y la sal de Epsom es sulfato de magnesio. Al mezclar el amoníaco y la sal de Epsom se produce una reacción que produce hidróxido de magnesio como uno de los productos. El hidróxido de magnesio es una sustancia blanca que no es soluble en agua. En un pocos minutos, una sustancia precipitada blanca, hidróxido de magnesio, se asentará en el fondo del recipiente. Javier realizó el experimento en 9 ocasiones diferentes y registró sus mediciones a continuación. Esta palabra aquí que él usaba soluble, es decir, que no se puede disolver en agua. ¿Cuál es la mediana de la cantidad de sustancia precipitada en este experimento? La respuesta es D. Si los números en el conjunto de datos se colocan en orden de menor a mayor, la mediana es el número que se encuentra en medio. Entonces, poniendo los números en orden, tenemos 38.7 gramos, 40.7, 42.6, 44.5, 46.4, 48.3, 48.3, 52.1 y 54.1 gramos. 46.4 gramos es el número que se encuentra en medio de los datos del conjunto. Por lo tanto, la mediana es 46.4 gramos. Pregunta 24. Jaime realizó un experimento para averiguar cómo se afecta el punto de congelación añadiendo diferentes sales al agua. A continuación se presentan sus datos. A la izquierda tiene la concentración de sal en la solución. En el centro hay el punto de congelación de solución con sal. A la derecha tiene punto de congelación de la solución que tiene magnesio. ¿Cómo se relacionan los puntos de congelación con la concentración de sal en las soluciones? En la solución de MgCl2, al incrementarse la concentración disminuye el punto de congelación. B. En ambas soluciones con sal, al incrementarse la concentración disminuye el punto de la congelación. C. En ambas soluciones con sal, al incrementarse la concentración aumenta el punto de congelación. Y D. En la solución de sal de mesa, al incrementarse la concentración aumenta el punto de congelación. Y la respuesta del 24 es D. Las tablas se usan en ciencias para mantener registros claros de los datos y para comparar los datos registrados en ellas. En este caso, de acuerdo con los datos de la tabla, al incrementarse la concentración de sal en ambas soluciones, el punto de congelación disminuye. Este fenómeno se conoce como disminución del punto de congelación. Pregunta 25. Jaime debía medir la circunferencia de 3 árboles como tarea para la clase de ciencias.
Cuando llegó a la clase al día siguiente, se dio cuenta de que había medido los árboles en pulgadas en lugar de centímetros. Un árbol tiene una circunferencia de 25 pulgadas. ¿Cuál es la circunferencia del árbol en centímetros? Pista. Una pulgada es igual a 2.5 centímetros. 62.5 centímetros, 83, 17 o 10 centímetros. Y la respuesta es A. Para convertir unidades de medida, primero es necesario determinar el factor que es conocido y el factor que se desconoce. En este caso, el factor conocido es el número de pulgadas y el factor desconocido es el número de centímetros. Después se necesita un factor de conversión. El factor de conversión que se necesita para resolver este problema es 1 pulgada es igual a 2.5 centímetros. Finalmente, el método del factor de conversión puede aplicarse. Según el método de factor de conversión, el factor desconocido se escribe primero. Después, el factor de conversión se escribe en el numerador como con la unidad del factor desconocido y la unidad del factor conocido aparece en el denominador tal como se presenta. 25 pulgadas por 2.5 centímetros dividido por 1 pulgada es igual a 62.5 centímetros. Por lo tanto, el árbol tiene una circunferencia de 62.5 centímetros. Pregunta 26. Vanessa está llevando a cabo un experimento para ver cómo afecta la exposición a diferentes tipos y cantidades de luz en el crecimiento de las plantas guisantes. Los resultados se muestran en la siguiente tabla de datos. A la izquierda, fuente de luz solar parcial, luz artificial sin luz. Y a la derecha, crecimiento en pulgadas. ¿Hasta dónde puede Vanessa redondear los valores de los datos sin alterar significativamente la exactitud de los resultados? A. Un centésima de pulgada. B. Una décima de pulgada. C. Una pulgada de 10 pulgadas. Y la respuesta del 26 es A. Perdón. Cuando los valores de los datos se redondean, el nivel de exactitud se reduce. Los datos del experimento de Vanessa aparecían de la siguiente manera si se redondearan a 10 pulgadas, a 1 pulgada, a una décima de pulgada o a una centésima de pulgada. Entonces, si lo redondea a 10 pulgadas, se ve que todas las medidas se van a 0 pulgadas. Entonces, esto no es exacto ni un poco. Cuando redondeamos a 10, cuando redondeamos los datos a 1 pulgada, parece que todas las plantas crecieron igual bajo la luz solar, luz parcial y luz artificial, lo cual no es cierto. Por lo tanto, esta opción no sirve. Cuando redondeamos los datos a décimos de pulgada, parece que las plantas crecieron igual bajo la luz solar parcial y la luz artificial, lo cual no es cierto. Por lo tanto, esta no es la mejor opción. Cuando redondeamos los datos a centésimas de pulgadas, las diferencias en el crecimiento de cada planta son claras. El nivel de exactitud de los datos no está alterado significativamente. Por lo tanto, Vanessa debería redondear los valores de sus datos a centésimas de pulgadas, que se ve que 1.09, 0.81, 0.78 y 0.44. Pregunta 27. Martín está utilizando una báscula para medir la masa de una roca. Después de registrar la lectura, quitó la roca, puso la báscula en 0 y volvió a medir la masa de la roca usando la misma báscula. Repitió este proceso 2 veces más. Cada vez que lo hizo, registró el resultado en la tabla. A continuación se presenta la tabla. A la izquierda está el intento, a la derecha está la masa o el peso de la roca. Si la masa verdadera de la roca es 5.39 gramos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la báscula que Martín está utilizando? A. La báscula tiene un bajo nivel de precisión y un bajo nivel de exactitud. B. La báscula tiene un alto nivel de precisión y un bajo nivel de exactitud.
C, la báscula tiene un alto nivel de precisión y un alto nivel de exactitud. O D, la báscula tiene un nivel bajo de precisión y un nivel alto de exactitud. Y la respuesta de 27 es D. La exactitud es la concordancia del resultado de una medición con el valor verdadero del objeto que se mide. La precisión es la proximidad entre los resultados de múltiples mediciones. En este caso, las múltiples mediciones de la roca están relativamente separadas, pero cercanas al valor verdadero. Esto significa que la báscula tiene un bajo nivel de precisión y un alto nivel de exactitud. 28. Se midió la masa de un bloque con una balanza de triple brazo. Usando la imagen, determina la masa del bloque. La respuesta del 28 es D. El indicador en el brazo posterior marca 70 gramos. El indicador que se encuentra en el medio marca 100 gramos. Y el indicador que se encuentra al frente marca 9.4 gramos. La masa total del bloque es igual a la suma de los siguientes números. 100 gramos más 70 gramos más 9.4 gramos es igual a 179.4 gramos. Por lo tanto, la masa total del bloque es 179.4 gramos. Las balanzas de triple brazo miden la masa. Las unidades comunes incluyen los gramos y kilogramos. Pregunta 29. Después de recolectar datos durante su investigación científica, Patricio puso los datos en una tabla y hizo una gráfica con los resultados. ¿Cómo está usando Patricio sus habilidades matemáticas en su investigación científica? A. Él está utilizando sus habilidades matemáticas para hacer una pregunta. B. Él está usando sus habilidades matemáticas para organizar y presentar sus datos. C. Él está utilizando sus habilidades matemáticas para hacer una hipótesis. O D. Él no está utilizando ningún tipo de habilidad matemática. La respuesta del 29 es B. Las matemáticas pueden ser utilizadas en muchos diferentes tipos de tareas, incluyendo investigaciones científicas. En las investigaciones científicas, las matemáticas pueden ser usadas para hacer preguntas, recolectar, organizar y presentar o comunicar datos, o plantear y apoyar explicaciones convincentes. Cuando Patricio crea una tabla y una gráfica, él está usando sus habilidades matemáticas para organizar y presentar los datos. Estas tablas y gráficas pueden ayudar a Patricio a sacar conclusiones, es decir, elaborar y apoyar una explicación convincente. Pregunta 30. A Teresa le toma alrededor de 20 minutos caminar de su casa a la escuela. Si la casa de su amiga Sara se encuentra a la mitad del camino entre la casa de Teresa y la escuela, aproximadamente, ¿cuánto tiempo le debe tomar Teresa caminar a casa de Sara? ¿3 minutos, 20 minutos, 15 minutos o 10 minutos? Y la respuesta es de 10 minutos. Si la casa de Sara se encuentra a la mitad de la distancia que la escuela, a Teresa le toma la mitad del tiempo en caminar hasta la casa de Sara. Mitad de 20 minutos es igual a 10 minutos. Bueno, esto es todo para hoy. Espero que todos saquen 100%, porque si estaban escuchando, poniendo atención y leyendo lo que yo estoy leyendo con ustedes, las preguntas que van a salir van a ser las mismas. De estas 30 preguntas que yo acabo de leer, ustedes van a sacar 10 de ellas. Pero yo te di todas las respuestas de cada uno, repasamos con todas las explicaciones, entonces lo que deben salir es 100% para cada uno. Y un recordatorio. Recuerden que deben volver ahora, después de contestar sus preguntas, a Google Classroom y comentar en la tarea de hoy diciendo que hoy es el día 6 de mayo como prueba de que has visto el video. Gracias, tengan un buen día.